A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en su programa Declaración al Día. Pero por su pecado fuimos nosotros purificados, limpiados. Pero entonces el entender el factor de que el cuerpo humano de nuestro Señor Jesús es, dijo el apóstol Pablo, porque tal pontífice nos convenía santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Es quién? Nuestro Señor Jesús. ¿Y no se entiende? No se puede entender que hoy con la ciencia se puede probar que se puede en laboratorio extraer 23 o el óvulo de la mujer que tiene 23 cromosomas y el esperma del hombre con 23 cromosomas juntarse con aparatos telescópicos y juntarlos y en una incubadora desarrollarse un embrión. Y cuando ya está ese óvulo fecundado por la esperma del hombre, que son 23 cromosomas y 23 cromosomas, se pueden extraer y depositarse dentro de una matriz sana. Cuando ese niño nace, o el proceso de la gestación de 9 meses, se conecta al ombligo o al cordón umbilical para que la mujer alimente al niño. Pero cuando ese niño nace, si la mujer que prestó su matriz es güerita, y el hombre y la mujer eran negros, cuando ese niño nace negro. Y si la mujer era negrita, y el hombre y la mujer eran güeros, cuando nace ese niño de esa mujer negra, nace un niño güero. ¿Por qué? Porque no tiene genética de la mujer. La mujer solamente fue una incubadora que prestó su matriz para que a su tiempo naciese ese niño. En María podemos comprobar lo que fue exactamente. Se depositó el embrión para que ahí se llevase el tiempo de la gestación, y cuando nació aquel varón que ha de regir las naciones con vara de hierro, nuestro Señor Jesús no tenía genética de María. Por eso es que el Señor Jesús nunca le llamó mamá. Me dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi tiempo. Y cuando estaba perdido, supuestamente, porque no estaba perdido, se le extravió de ellos, fue al templo, y cuando lo encontraron, el Señor no les dijo a José que era su papá, ni a María. No, dijo: ¿qué no sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y fueron unos de sus discípulos y le dijeron: maestro, he aquí que tu madre y tus hermanas te buscan. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Y extiende su mano a la gente que lo seguía, que esos eran sus hermanos y sus amigos. O sea, no en la Escritura no hay un punto donde dice que el Señor Jesús le dijo mamá a María. ¿Por qué? Porque no tenía su genética. Algo que para nosotros, bueno, para mí, por la revelación de Dios, se me hace tan sencillo entenderlo, que es un misterio para multitudes. Y aún de los que están aquí sentados, que hemos explicado muchas veces, todavía se les hace un misterio. No pueden entender la declaración completa de la manifestación de nuestro Dios en carne. Y entre todos los otros más misterios que hay en la palabra de nuestro Dios, pensando entre uno de Dios, está el bautismo en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 28, versículo 18, nos dice que el Señor le dé la encomienda a los apóstoles, diciéndoles: ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sin embargo, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, si leemos más bien todo el capítulo, para que podamos entender más a fondo la expresión del apóstol Pedro cuando les dice a los judíos que fueron compungidos de corazón, diciéndoles: hermanos varones, ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense en el nombre
del que es Padre, del que es Hijo y del que es Espíritu Santo, no les dice así: se bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él me comentó y me dijo que ese bautismo era de Pedro. Otros mencionan que es el bautismo solamente para los judíos, y no es así, sino en la misma casa de Cornelio, habiendo recibido un mensaje del ángel que fuese a traer a Pedro. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio y les habló el apóstol Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre la casa de Cornelio, que era un centurión romano, que no era judío. Y Pedro dijo que no había discusión alguna, que donde todo aquel que hace justicia, Dios se agrada. Y los mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pero miramos que vivimos en un alto nivel de cristianismo que desconocen el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero está otro segmento alto que han sido enseñados como nosotros, que el bautismo solamente quita el pecado venial, que cuando nos bautizamos de niños ya estamos limpios, y no es así. Eso solamente se hizo bajo el concepto de tener en número la membresía de los miembros de una institución política religiosa, y quedaban registrados como miembros de una institución política religiosa. ¿Ok? Y se llevó a cabo el bautismo. Pero Marcos nos dice en el capítulo 16, versículo 16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que cree. Entonces es necesario creer. ¿Creer qué? Si creemos que el Señor Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Pero si creyeres que en tu corazón que el Señor Jesús es el Señor, serás salvo. Creer. Felipe le dice al eunuco: si crees, bien puedes. Creo. Y descendió en el río y fue bautizado. Entonces el bautismo es para el que cree. Y para creer tenemos que tener un sentido de razonamiento, de conocimiento, para poder creer. Pero, ¿cuál es el punto entonces de esa falta de declaración de entendimiento en la palabra? Y sigo recalcando la humildad. Perder aquí para ganar allá. Ser humillados aquí para ser exaltados en el día del Señor. Porque ¿qué se gana el hombre con ganar todas riquezas y al fin del tiempo perder su alma? Nada le gana. Entender quién es la iglesia. La iglesia del Señor Jesús. Entender que la iglesia primeramente no es una organización política religiosa, sino que es un organismo vivo, ¿okay? Integrada por miembros de todas razas, tribus y lenguas que han sido lavados por la sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros que estamos aquí decimos que somos la iglesia del Señor Jesús, sería, disculpen la palabra, una estupidez. No podemos decir nosotros que los que estamos somos la iglesia del Señor y reducirla solamente a nuestro grupo. Es una locura, es una tontería eso. No, los miembros de la iglesia del Señor Jesús tienen distintivos. Ezequiel capítulo 9 es uno de los distintivos. Juan, el apóstol amado, da una declaración muy clara diciéndonos: el que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Punto. El que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Que el grupo sea grande o el grupo sea chico, no hace justicia, no es de Dios. Hay altivez y jactancia en su corazón, no hay de Dios. Si hay raíz de amargura, lamentablemente no es de Dios. ¿Okay? Pero estamos llenos como cristianismo que se cree que es de Dios, o que solamente su grupo es la iglesia del Señor. No, nosotros nunca vamos a saber quiénes son los miembros de la iglesia del Señor. Él tiene la lista.
Todo lo que cada uno de nosotros debe preocuparse no es buscar cuál es la iglesia verdadera. Preocúpese de que usted, en lo individual, sea miembro de la iglesia verdadera. ¿Cómo me voy a preocupar? Mirar mis actitudes, mis acciones, caminar en humillación, en humildad delante de nuestro Dios, haciendo justicia y amando, y Dios nos va a ir enseñando, canalizando y mostrándonos cuál es el buen camino. Eso es lo que tenemos que hacer y que preocuparnos más nosotros, ¿ok? Entonces, la iglesia del Señor no es una institución política religiosa. Es un organismo vivo compuesta de hombres y mujeres de todas razas, tribus y lenguas. ¿Ok? El gobierno de la iglesia. Sigamos, que me entiendan. Si aquí digamos que somos la iglesia del Señor Jesús, ¿cómo se ejerce o cómo se controla la iglesia del Señor Jesús? Primeramente, entendiendo esto, que la iglesia no es un gobierno y que la iglesia está controlada absolutamente por el mismo hacedor de su iglesia, por Dios, el Señor. Los que estamos aquí, un ejemplo, aquí no hay jefes ni líderes, no hay nada. Solamente se reconoce, ¿ok? No por el título, porque aquí no tenemos ni un título. Se reconoce el que es ministro, el que ministra. Ministra quiere decir el que sirve. El título no sirve para nada si no sirve. Y solamente se reconoce el vaso basado al llamamiento que de Dios ha adquirido. En este caso yo tengo el llamamiento de estar enfrente, se reconoce por el lugar que tengo de dispensador, o sea, de ministro de la palabra de nuestro Dios. Alguien aquí barre, limpia y acomoda, es ministro, no porque habla la palabra, sino porque está ministrando, está sirviendo. Y si no sirve, pues ¿de qué le sirve el título? Entonces aquí, ¿ok? No son los títulos y no buscamos títulos ni reconocemos títulos a nadie. ¿Por qué? Sabiendo que primeramente que los títulos son una enfermedad entre el pueblo cristiano. Que el que tiene más alto título se cree más espiritual y es más jactancioso y soberbio que los que están sentados en las bancas. ¿Ok? Aquí solo nos preocupamos de desarrollar el ministerio que Dios te ha dado. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Ok? Que cuando hay un llamamiento de Dios para desarrollar un ministerio, se adueña del ministerio, se adueña del talento. Así como Samson. Samson se adueñó de su talento y su propio talento lo destruyó. Su talento lo mató. Dios se lo dio y lo usó para sí mismo y no para liberación del pueblo. Para satisfacer su propia concupiscencia de la carne, yéndose a buscar mujer donde no debería de haber ido. Y los que son llamados en un tiempo, en otro por Dios con talento, su propio talento los mata porque se adueñan del talento y creen que solamente ellos. Y si alguien más está desarrollando su propio talento, en vez de que le dé gusto, le gana la envidia y no quiere que se desarrolle. Aquí ruego que se desarrollen talentos. Pero como a nadie se le echa flores ni se le dice que bien predicaste, que suave es lo máximo, entra el factor de desestimarse a sí mismo. Porque es muy natural en el humano querer siempre buscar el reconocimiento. Y aquí se reconoce, claro, se reconoce el trabajo que se da, pero no en el punto de reconocerlo en el grado de que contribuyemos para que se ensoberbezca, se vanaglorie y después pierda la bendición de Dios. El gobierno de Dios en la iglesia es uno de los cánceres que ha matado al pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque se ejerce autoridad, se ejerce control. Aún al grado que los pastores se hacen jerarcas o se hacen capataces de la grey del Señor, donde demandan tiempo, aún demandan servicio
y demandan su dinero, demandan honra y respeto. Y yo he sido testigo de hombres, pastores, que a la iglesia le dicen: llámeme pastor, soy su pastor. Esa es autoridad solamente. Y ser pastor es un privilegio único, es una honra delante de nuestro Dios, que ni siquiera deberíamos de tener el atrevimiento de decir que soy pastor. Dijo el apóstol Pablo: yo que he venido a ser como un abortivo, digo, entre los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia del Señor. Y luego hay quienes que se les abre la boca el decir: soy pastor. Oye, no somos dignos de ser llamados pastores porque vivimos una vida asquerosa. ¿Sí me están entendiendo? Y el que quiera entre el pueblo llamarnos pastores, bendito sea el Señor, pero no nos hace daño, ni ejercemos ningún tipo de autoridad. El pueblo se hace rebelde, cuando pierde la humildad. El pueblo se hace malagradecido cuando pierde la humildad. El pueblo no respeta la ley de Dios ni los hombres de Dios cuando no hay humildad. No importa que le pongamos leyes y los enfoquemos, solamente lo hacen por ejercer autoridad. Y cuando la autoridad deja de estar, se convierten en enemigos. Por eso es que libres, libertad en Cristo Jesús, es la iglesia del Señor. Pero parece algo tan sencillo, pero tan difícil de entenderlo. ¿Por qué? Porque hoy alguien preguntó y dijo: entonces, ¿cómo se gobierna la iglesia? ¿Cómo debe haber un control en la iglesia? Óyeme, si el Señor Jesús controla las constelaciones del universo, si Él controla cada ave que existe y aún sin su voluntad no cae un cabello de tu cabeza, ¿no podrá controlar Dios a los miembros de su iglesia? ¿Qué acaso Dios necesitará hombres con autoridad eclesiástica para controlar su iglesia? No, Él es absoluto y único, completamente facultado en una sabiduría maravillosa para controlar su iglesia, dirigir su iglesia que está por toda la faz de la tierra. Lo que tenemos que tener cuidado nosotros como miembros de su iglesia, no desestimar a los hombres que de Dios tengan un llamamiento, no despreciar a los hombres o mujeres que sirvan. ¿Sí me entendieron? Cada uno tiene su responsabilidad y sabernos sobrellevar los unos a los otros, y que cada quien cuide su responsabilidad, cada quien cuide su llamamiento y no envidie el llamamiento de alguien más. No desee ni envidie lo que otro tiene. Desarrolle su talento. De lo que Dios ya le ha dado, desarróllelo para la honra y la gloria del Altísimo y para beneficio del pueblo. Para eso es. ¿Ok? El gobierno de la iglesia del Señor. La iglesia es la Jerusalén celestial. Hay que dar una declaración. ¿Qué es la iglesia primeramente? Decimos que la iglesia es un organismo vivo, compuesto de hombres y mujeres de todas razas, tribus y lenguas. ¿Ok? La Jerusalén celestial no es una ciudad literal compuesta de piedras frías, sino que la descripción que da el apóstol Juan en el capítulo 21 de la Jerusalén celestial, dice que la Jerusalén celestial es la esposa mujer del Cordero, y el Cordero no va a ir a las bodas simbólicas con una ciudad literal, sino con ¿qué? Sino con el conjunto de las piedras vivas, siendo Él la piedra angular, y nosotros como piedras vivas vamos edificándonos sobre un edificio para morada de Dios en espíritu. Morada de Dios en espíritu, no una Jerusalén terrena o literal, sino el conjunto de las piedras vivas. Que cada una de esas piedras vivas está brillando, tiene atractivo hacia Dios. ¿Por qué? Porque el brillo de la ciudad es oro. ¿Ok?
Y el oro es simbolismo de la fe. ¿Por qué? Porque pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que le da brillo a la iglesia es la fe. Y después de la fe tiene otros adornos la Jerusalén celestial. Y esos adornos son simbolismos de lo que le es atractivo a Dios. ¿Y qué es lo que le es atractivo a Él? Lo que es mismo de Él. Fruto del Espíritu, amor, paciencia, tolerancia, gozo, benignidad, consistencia. Son frutos del Espíritu, que es lo que hace atractivo a una piedra. Y nosotros, como piedras vivas, ser edificados sobre un edificio espiritual para morada de Dios en espíritu. Nomás estoy yendo rapidito, ¿ok? Después vamos a entrar con tiempo a cada una de ellas. El recogimiento de la iglesia. ¿Ok? Es el recogimiento de la iglesia. El recogimiento de la iglesia del Señor Jesús. ¿Ok? La iglesia va a ser recogida, no raptada. ¿Ok? Recogida. ¿Cuándo? En el día del Señor, en su segunda venida. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué? Porque cada vez que se muestra el advenimiento del Señor Jesús, se habla del recogimiento de la iglesia. Nosotros vamos a ser consolados en la manifestación del Señor Jesús. Uno va a ser tomado y otro va a ser dejado en la venida del Señor Jesús. Todo está ligado a la venida del Señor Jesús. Mas vosotros que sois atribulados, da reposo juntamente con nosotros cuando el Señor Jesús del cielo se manifestare con sus ángeles de su potencia. ¿Ok? Aquí os digo un misterio, ciertamente no todos dormiremos, mas todos seremos transformados. ¿Cuándo? Al final al sonido de la final trompeta. No, el rapto enseña que 7 años antes de la venida del Señor Jesús, la iglesia es raptada, que no es así. ¿Ok? No es así, pero entender cuál es la esperanza de la iglesia. Ciertamente, aquí os digo un misterio, dijo el apóstol Pablo, ciertamente no todos dormiremos, mas todos seremos transformados. ¿Cuándo? ¿Cuándo? He aquí viene el día donde todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Algunos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuándo? En la venida del Señor Jesús. No antes ni después, en su venida. ¿Por qué? Porque la gloria, miren, se lo voy a poner bien fácil. La gloria de la iglesia no es un advenimiento, o sea, un suceso. ¿Miren lo que voy a decir? La gloria de la iglesia no es un advenimiento o un suceso. La gloria de la iglesia es su amado. Es el Señor Jesús. Y la iglesia va a ser glorificada en la venida de su amado, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Él es nuestra gloria y nosotros somos la causa en la cual Él va a ser glorificado. ¿Ya que está fácil entenderlo? ¿Ok? ¿Cuál es nuestro lugar que tenemos como iglesia, tanto en la eternidad como también delante del pueblo de Dios? Pero miren, vamos a mirar también entre lo que es importante que nosotros entendamos cuál es el lugar, que es un misterio. Porque el apóstol Pablo dice que es un misterio, el misterio del pueblo de Israel, que no podemos dejar fuera y nunca lo vamos a dejar fuera. Israel, tenemos que entender que el pueblo judío es un pueblo escogido por Dios. Es una nación para ser diferente que todas las demás naciones de la tierra. O sea, el pueblo de Israel y el judío del esparcimiento, o sea, los que viven fuera del pueblo judío, o sea, fuera del estado de Israel. Porque Dios fue el que llamó al pueblo judío, ¿ok? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Y de ellos formó una nación, al grado que de esta nación nos dice el Señor que de los judíos viene
nuestra salvación. ¿Por qué de los judíos? ¿Por qué? Porque dice que de él viene, porque a ellos la palabra de Dios le fue confiada y fueron fieles en proteger y guardar la palabra de Dios. La historia nos da razón que cuando Pompeyo, uno de los generales griegos, tomó Jerusalén, dice que él cuando iba a entrar al lugar santísimo se atrevió. Dice que los ancianos, los rabinos, ¿verdad?, todo lo que hacían eran proteger los pergaminos y mataba rabino tras rabino, porque ellos todo lo que hacían proteger. Al último, lo que se llevó la sorpresa, que pensó que dentro tenían tesoros, riquezas, y la riqueza del pueblo judío era el Torah. Los 5 libros primeros de la Biblia, el Torah, el Pentateucos, era la gloria. Toda su preocupación del pueblo era conservar y proteger la palabra, y hasta ahorita han sido ellos los que han protegido la palabra de Dios. Llegó el tiempo en que Dios levantó hombres a través de la historia para dar protección a la palabra de Dios, pero el pueblo judío es el que la ha protegido. ¿Ok? Porque Dios lo quiso llamar. Dijo: este pueblo críe para mí, mis alabanzas publicará. Primero dejarán de regir las leyes que rigen la creación, que Israel dejar de ser nación. Pero entenderlo nos ayuda mucho. ¿Para qué? Porque el apóstol Pablo nos dice del misterio del pueblo de Israel: no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta que no haya entrado toda la plenitud de los gentiles. Entonces o luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Entender para que no seamos arrogantes, que el pueblo judío no está desechado, y nos liberamos así de la maldición del antisemitismo, o sea, del odio en contra de la simiente de Abraham. ¿Cómo podemos entender todos estos misterios? La mujer vestida del sol del capítulo 12 de Apocalipsis, de los 2 testigos, del Elías que había de venir, qué es el bautismo de fuego, la resurrección, qué significa la bestia, qué es la imagen de la bestia, cuál es la marca de la bestia, quién es el anticristo, las 70 semanas de Israel, sobre la santidad y otros muchos misterios y simbolismos que están en la palabra de nuestro Dios. Nunca los vamos a poder entender si no hay humildad. Podemos nosotros, con pizarrón, con pantalla, con todo el tiempo, todo el cuidado, toda la descripción, a lo máximo que podamos, y solamente van a ser palabras tiradas al aire, cuando el oyente no tiene la iniciativa de aprender con humildad delante de nuestro Dios. Entonces, el enfoque y la entrada a que Dios nos mire es: ¿a quién miraré? Aquel que es humilde y que tiembla a mi palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo podemos entender la sabiduría que está escrita en la palabra de nuestro Dios si no hay temor a Dios? ¿Y cómo decimos que hay temor a Dios? Cuando caminamos bajo jactancia, soberbia, vanagloria, odiándose el uno al otro, enjuiciándose al uno al otro, malamistades y todas esas cosas en las cuales separan y destruyen el cuerpo de la iglesia. Solamente que Dios nos ayude. ¿Para qué? Para que se cumpla en nosotros lo que dijo el profeta Daniel: ninguno de los impíos se entenderá, pero entenderán los entendidos. Y espero en Dios que aquí haya algún entendido que quiera buscar a Dios y llenarse de la sabiduría de Dios. ¿Cómo? Esforzándose a caminar en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.